Bueno, nosotros somos el grupo de los arquitectos, conformado por Juan Esteban, Cristina y Ángela, y les vamos a presentar los dos análisis SOLAP y los dos tableros de control para el proyecto de infraestructura visible y que fueron requeridos por el cliente. Entonces, la agenda para la presentación es el análisis del tráfico de aéreo, donde presentaremos los aeropuertos con más tráfico de pasajeros, tanto de origen para destino, y los aeropuertos con más tráfico de carga, tanto para origen como destino. Seguidamente miraremos el análisis de los costos por peajes, donde miramos los peajes más costosos y menos costosos, el análisis de la llegada de los pasajeros que llegan a un destino por departamento y el análisis del tráfico de carga dividido por zonas geográficas de Colombia, y también haremos un zoom como por el promedio de tráfico de carga del aeropuerto en la zona más importante que hemos encontrado. Y un poco por el lado más técnico, vamos a ver el modelo dimensional y el proceso de TL. Para el análisis de tráfico aéreo, tenemos los aeropuertos de origen con más tráfico de pasajeros y de carga. Entonces, en este slide podemos observar los 10 aeropuertos que tienen más flujo de pasajeros y más carga a través del tiempo. Donde pues podemos encontrar que el Dorado pues, es uno de los aeropuertos más importantes, y más adelante eh, exploraremos los hallazgos que encontramos. En este slide podemos ver los 10 mejores aeropuertos en cuanto a tráfico de pasajeros y de carga, y los cuales son aeropuertos de destino. Más adelante nuevamente veremos algunos hallazgos que encontramos en este análisis SOLAP. Ahora bien, vamos con los hallazgos que cabe de mencionar que estos hallazgos son solo unos de los que se pueden encontrar en este análisis SOLAP, ya que pues permite ver absolutamente todos los aeropuertos, ya sean el top 10 de los aeropuertos con más tráfico y menos carga, o el top de los peores aeropuertos con tráfico y carga. Entonces, algunos de los hallazgos puntuales que encontramos es que la relación de pasajeros que salen y llegan al Dorado es de 1,007. Es decir, que prácticamente los pasajeros que salen de Bogotá vuelven a llegar a Bogotá. También encontramos algo preocupante, y es que hay 21 aeródromos de los cuales no se tiene registro de pasajeros entre estos años, es entre 2014 y 2018, y estos aeródromos no se tiene ningún registro de ningún pasajero en ningún año. Además, hay 323 aeródromos que en su total de pasajeros entre los años 2014 y 2018 es menor de a 1000 pasajeros. Ahora pasando a los análisis de peaje, este análisis SOLAP nos permite observar tanto los peajes más costosos y menos costosos por categoría de cada departamento. Digamos, en este caso en el slide podemos ver los peajes más costosos de cada departamento en la categoría 1. Ahora bien, en este slide encontramos los peajes tanto los más costosos como los menos costosos en la categoría 1 por departamento, donde podemos observar que los peajes más costosos se encuentran en Quindío, Risaralda, Córdoba, en Tolima y en Caldas, y los peajes menos costosos se encuentran en Cundinamarca. Esto podría ser tanto de utilidad para hacer un seguimiento a los peajes, para ver en qué invierten esos recursos, de por qué razón son tan costosos, cuál es la calidad del servicio que brindan y si este es acorde pues al precio que tienen precisamente en las tarifas. Más que todo, ya que la categoría 1 pues es la categoría que más recibe ingresos, ya que están los carros particulares. Entonces esto sería bastante de utilidad para el proyecto como para personas del común. Ahora pasando a los tableros de control, nuestro primer tablero son el análisis de los destinos aéreos separados por departamento. Entonces, en este podemos observar por departamento cuáles son los aeropuertos más importantes de cada departamento, ya que el tamaño está sujeto al tráfico de pasajeros. Y en la gráfica de la izquierda inferior podemos observar un generado agrupado por tiempo de cada uno de los departamentos, donde podemos ver que pues Bogotá, ya que contiene El Dorado, es uno de los más grandes. Encontramos de segundo Antioquia y tercero esta zona costera de Colombia, ya que pues precisamente por
el turismo es que se genera bastante flujo de pasajeros y pues de cada departamento encontramos a la derecha pues Medellín, que es un segundo departamento más importante, de una de las ciudades más importantes, y abajo encontramos Valle del Cauca como otro departamento de los más importantes, donde Cali pues se ve que es su ciudad principal. Entonces, ¿qué hallazgos pudimos encontrar? Ya que algunos de los hallazgos, pues de todos los que se puede hacer haciendo un análisis intenso al tablero de control, es que como podemos ver, el flujo de destino corresponde a las ciudades principales del país, como lo son pues Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena. También encontramos pues que el crecimiento de los pasajeros es bastante lento, es muy bajo. Digamos, al observar la gráfica vemos que cada año el porcentaje de crecimiento es muy bajo. Y pues como habíamos mencionado anteriormente, los departamentos costeros pues hacen parte del top 8 de los departamentos con más pasajeros, donde pues debido al turismo es donde estos tienen pues un mayor flujo de pasajeros destino en cada uno pues, de los departamentos que son caracterizados por su turismo. Ahora, en nuestro segundo tablero de control, vamos a analizar el tráfico de carga por zona geográfica, donde podemos observar el mapa general de Colombia, donde tenemos un layer por zona geográfica que nos ayuda pues, a identificar a qué zona geográfica pertenece cada aeropuerto, y el tamaño va a estar fijado pues, por el tráfico promedio de carga que maneja este aeropuerto por año. También en este tablero de la izquierda se puede observar por año haciendo clic sobre pues, el aeropuerto que se prefiera, y se van a desplegar pues, unas opciones para observar el promedio de tráfico de carga por año. También en la parte derecha superior podemos observar una gráfica que nos resume el promedio de tráfico de carga en cada una de las zonas, donde se puede observar que Caribe es la más importante, y por lo tanto en la parte inferior derecha podemos observar la zona Caribe con cada uno de los aeropuertos que pues podemos ver, donde los más principales pues están en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y La Guajira. Ahora bien, ¿qué hallazgos pudimos encontrar en este tablero de control? Es que, como pudimos observar, si se dieron cuenta, a pesar de que la Orinoquía es la región que cuenta con más aeródromos, no se pueden observar, tenía muchísimos puntos, en realidad es la que menos transporta carga. Esto puede ser debido a la naturaleza de los aeródromos, que pueden ser helicópteros, avionetas pequeñas, pues que no están en capacidad de llevar ningún tipo de equipaje o carga útil. También encontramos que, pues como se había visto, aunque la región andina pues abarca pues, las ciudades más principales, como habíamos visto en análisis anteriores, como Medellín, Bogotá, Bucaramanga, pues esta región no es la más importante, sino que la región más importante es la región Caribe, quizás por esta característica del turismo que tiene esta región. Y otro hallazgo que encontramos es que el aeropuerto Alfredo Vázquez en la Orinoquía tiene un mayor promedio que el Dorado. El modelo dimensional planteado para cumplir con los objetivos de análisis planteados por el cliente contiene dos dimensiones. La primera es la dimensión aeropuerto. Esta dimensión tiene 6 atributos y los 6 son nominales. El primero es la sigla de cada aeropuerto, que es un identificador único, el nombre del aeropuerto, el departamento en el que se encuentra ubicado y su código, y el municipio en el que se encuentra ubicado y su código. Por otro lado tenemos la dimensión fecha, que tiene 5 atributos nominales. Entre estos 5 atributos encontramos el identificador único de la forma año-mes, el año calendario, el mes calendario, el número del mes y la abreviación del mes. Dentro de los atributos de las dimensiones se cuenta con información para la cual es relevante plantear qué tipo de manejo de historia sería adecuado para el negocio. En este caso, los nombres de los aeropuertos y el departamento municipal al que pertenecen pueden cambiar de forma lenta en el tiempo. Para estos casos se plantea un manejo de historia tipo 1, en el cual se autoriza el valor que cambia en todos los registros que sean afectados, sin mantener la historia del mismo. Por otra parte, si los límites geográficos del departamento o municipio en los que se encuentra el aeropuerto cambian, se propone hacer un manejo de historia tipo 2, de tal forma que sea posible particionar automáticamente el historial en la tabla de hechos. Adicionalmente, dentro del modelo dimensional tenemos una única tabla de hechos.
La granularidad de la tabla está asociada a las dimensiones, en este caso la dimensión fecha y la dimensión aeropuerto. De esta forma, un registro en la tabla de hechos representa el tráfico aéreo de pasajeros y de carga desde un aeropuerto de origen a un aeropuerto de destino en un mes dado. En la tabla de hechos, adicionalmente, tenemos 8 medidas, 3 de tipo no aditivas y 5 aditivas. Entre las no aditivas tenemos el tipo de vuelo, el porcentaje de desaprovechamiento de capacidad de pasajeros y el porcentaje de desaprovechamiento de capacidad de carga. Y entre las aditivas tenemos el número de vuelos, el número de pasajeros transportados, la capacidad máxima de pasajeros, la cantidad de carga transportada y la capacidad máxima de carga. Finalmente, la diapositiva muestra el diagrama estrella del modelo dimensional planteado. En este caso tenemos las tablas de las dos dimensiones, aeropuerto y fecha, y la tabla de hechos tiene dos llaves foráneas a la dimensión aeropuerto, indicando el aeropuerto de destino y el aeropuerto de origen de cada vuelo, y una llave foránea a la dimensión fecha, indicando el mes y el año en que ocurre los hechos o fueron tomadas las medidas especificadas en la tabla de hechos. Adicionalmente, el modelo dimensional mostrado anteriormente se plantea un nuevo modelo dimensional para poder hacer las consultas OLAP con respecto a los peajes. En este caso tenemos una única tabla de hechos cuya granularidad está asociada a un peaje y los hechos o medidas son el precio de cada categoría de ese peaje. En este caso estas medidas son no aditivas ya que no se pueden sumar en ninguna de las dimensiones del modelo dimensional que se mencionará a continuación. Y en este caso un registro representa los precios para un peaje dado. En este modelo dimensional tenemos una sola dimensión, que es la dimensión peaje, la cual tiene 6 atributos, 3 numéricos y 3 nominales. Dentro de sus atributos tenemos el identificador único, el nombre del peaje, el código de la vía a la que pertenece el peaje, el nombre de la concesión, el departamento y el código del departamento. Finalmente, en la diapositiva se muestra el diagrama estrella resultante del modelo dimensional propuesto para poder realizar el análisis OLAP mencionado anteriormente. En este caso tenemos una única dimensión que es la dimensión peaje y la tabla de hechos, y que está asociada a un peaje de acuerdo a la llave o identificador único de cada peaje. En cuanto a la arquitectura de la solución de BI propuesta, en primer lugar tenemos las fuentes de datos disponibles desde el negocio. Luego, se utiliza el proceso de ETL para realizar su transformación. Finalmente, a partir del proceso de ETL, se cargan los datos en una bodega de datos utilizando Pentaho Server y el modelo dimensional especificado. Finalmente, se utilizan herramientas de análisis para realizar análisis multidimensional o LAP. Para el proceso ETL se realiza un flujo del proceso donde vemos la extracción, transformación y carga. En la extracción contamos con 4 datos: aeropuertos, peajes 2019, aeropuertos históricos data y recaudo y tráfico en peajes 2016-2018. Esto se le conoce como fuentes de datos. Posteriormente contamos con la transformación hecha con Python y Pandas en cuadernos de Jupyter Notebooks, y posteriormente se realiza la carga con Pentaho Spoon y una base de datos PostgreSQL. Para el proceso de extracción de los datos nos basamos en los documentos Aeropuerto Histórico Data y Aeropuerto. En esta fase se realiza la consolidación de los datos desde las diversas fuentes. La información de aeropuertos. Para el proceso de extracción de los datos nos basamos en los documentos Aeropuerto Histórico Data y Aeropuerto. En esta fase se realiza la consolidación de los datos desde las diversas fuentes.
La información de aeropuertos contiene cada uno de los aeródromos en Colombia. Se encuentra la información del nombre, ubicación, fecha de construcción, clase, tipo y categoría. Del archivo Aeropuerto Histórico. En la fase de extracción se realiza la consolidación de los datos desde las diversas fuentes. Por un lado, a partir del archivo XLSX de peajes 2019, se extrae cada uno de los peajes, el nombre, departamento, código de ruta, responsable, ubicación y el valor de la tarifa de cada peaje por cada una de las 9 categorías durante el año 2019. Por otro lado, a partir del archivo recaudo y tráfico en peajes 2016 hasta el 2018, extraemos la información de tráfico y el recaudo mensual de cada uno de los peajes entre los años 2016 y 2018. Posteriormente se realizó con la transformación de la tabla de hechos de aeropuerto. En primer lugar, se eliminó la columna que no era necesaria, es decir, tipo de equipaje. En segundo lugar, habían unos datos corridos hacia la derecha, es decir, la columna vuelo contenía valores no numéricos. En cambio, tenía la continuación del nombre de la empresa. Por lo tanto, la columna vuelo y sillas poseían valores no numéricos y carga ofrecida a bordo o pasajeros contenían los valores incorrectos. Para arreglarlo, se realizó un código de Python que verificara que la columna vuelo poseyera valores numéricos. Cuando encontrábamos que no era numérico, nos arrojaba una excepción y así lo podíamos corregir. En tercer lugar, se añadieron dos nuevas medidas. La primera es Flight Wasted Cargo, que hace referencia al porcentaje de desaprovechamiento de capacidad de carga. Y la segunda es Flight Wasted Passengers, que hace referencia al porcentaje de desaprovechamiento de capacidad de pasajeros. En el código de Python se verificó que los datos no tuvieran NA. Al tener un dato NA se sustituía por el valor 0. Posteriormente se realizó con la transformación de la tabla de hechos de aeropuerto. En primer lugar, se eliminó la columna que no era necesaria, es decir, tipo de equipaje. En segundo lugar, habían unos datos corridos hacia la derecha, es decir, la columna vuelo contenía valores no numéricos. En cambio, tenía la continuación del nombre de la empresa. Por lo tanto, la columna vuelo y sillas poseían valores no numéricos y carga ofrecida a bordo o pasajeros contenían los valores incorrectos. Para arreglarlo, se realizó un código de Python que verificara que la columna vuelo poseyera valores numéricos. Cuando encontrábamos que no era numérico, nos arrojaba una excepción y así lo podíamos corregir.
En tercer lugar, se añadieron dos nuevas medidas. La primera es Flight Wasted Cargo, que hace referencia al porcentaje de desaprovechamiento de capacidad de carga. Y la segunda es Flight Wasted Passengers, que hace referencia al porcentaje de desaprovechamiento de capacidad de pasajeros. En el código de Python se verificó que los datos no tuvieran NA. Al tener un dato NA se sustituía por el valor 0. Posteriormente se añadió el atributo de región a cada uno de los aeropuertos con el fin de facilitar las consultas propuestas para el análisis. Es decir, cada aeropuerto se le asignó su respectiva región: Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Orinoquía o Pacífica. Luego se filtraron por año. Los datos entregados documentan la información desde el año 2004 hasta el 2018, lo que da como resultado un total de 605.448 datos. Sin embargo, al mirar los análisis propuestos, se decidió que podía ser útil mejor ver los años más recientes, para obtener una visión más acertada a la realidad de hoy en día. Por lo tanto, se filtraron los datos para que solo se preservara la información de lo sucedido en los últimos 5 años, es decir, desde el 2014 al 2018. Llaves foráneas. Para la tabla de hechos fue necesario definir los campos que contienen las llaves foráneas que hacen referencia a la dimensión aeropuerto y a la fecha. Para la dimensión fecha se crea un código en pandas en donde se corre el documento y concatena la columna año y mes por medio de un guión, para tener el resultado que se muestra en la figura donde está el número 5. Por otro lado, se realiza la referencia a la llave primaria de la dimensión aeropuerto por medio de las columnas origen y destino que poseen la sigla del aeropuerto. Sin embargo, ya que estos valores corresponden a la llave foránea de los aeropuertos, van a representar un error en la carga, ya que todos los aeropuertos internacionales no existen como un registro en la dimensión aeropuerto. En total, de aeropuertos internacionales son 473. Estos registros se eliminan por medio de un código creado también en pandas. Los aeropuertos internacionales son, digamos, aquellos que dicen MIA o Y. Con el objetivo de cargar los datos a la base de datos relacional que alojará el modelo dimensional especificado anteriormente, se realizaron una serie de transformaciones a los datos para llegar a la construcción de las dimensiones y la tabla de hechos. A continuación se ilustra este proceso. En primer lugar, se removieron las mayúsculas en los nombres de los peajes en ambos documentos para que estos coincidieran. En ambos archivos, un mismo peaje no era referenciado de la misma forma, por lo que se utilizó un script de Python para unificar los nombres de los peajes teniendo en cuenta el artículo o no. En este caso, por ejemplo, el peaje Curity en un archivo era referenciado como Curity y en el otro archivo era referenciado como el Curity. Entonces se realizó un código para que automáticamente estos dos nombres hicieran match al mismo peaje. Se identificaron peajes cuyo recaudo y tráfico se encontraba dividido en el flujo normal y en el sistema de interoperabilidad para recaudo electrónico. Teniendo en cuenta que se trataba del mismo peaje, se decidió agregar ambos datos en un solo registro. Teniendo en cuenta que los registros de los peajes no coincidían en el archivo que contenía la información de la dimensión del peaje y en el archivo que contenía la información sobre las medidas de los peajes, se tuvieron en cuenta únicamente los peajes para los cuales se contaba con toda la información, es decir, se encontraban en el archivo que contiene la información de las dimensiones y se tenían ambas medidas, tanto de recaudo como de tráfico. Al final se conservaron 122 peajes. Teniendo en cuenta que un registro en los archivos en los que se almacenaban las medidas correspondía a un peaje y que las columnas correspondían a un mes y un año dado para determinado peaje, se realizó una transformación para que las columnas de las medidas se convirtieran en la tabla de hechos en registros de la tabla de hechos, es decir, en filas.
En este caso, este proceso se realizó para los 122 peajes que se conservaron del paso anterior durante 3 años, 12 meses, para tener un total de 4.393 registros. Finalmente se definieron las llaves primarias y foráneas en cada tabla. En el caso de la tabla de la dimensión fecha, se consolidó una llave primaria o day key que correspondía a concatenar el año con el mes. En el caso de la dimensión peaje, se asignó de forma automática por el sistema un ID a cada peaje. Y finalmente, en la tabla de hechos, se asignó la llave primaria, correspondería a la combinación de las dos llaves foráneas, una llave foránea a la llave de la tabla de la dimensión de fecha y la segunda llave foránea corresponde a la llave primaria de la dimensión de peaje. Con el objetivo de realizar la carga de datos a la base de datos relacional se utilizó la herramienta Pentaho Spoon. La figura en la diapositiva muestra el resultado final de este proceso y su ejecución. Para esto se utilizó un solo trabajo. En este trabajo se crearon las tablas con secuencias SQL y se utilizaron tres transformaciones distintas para realizar la carga de datos a partir de los archivos CSV generados en la fase anterior. Estas transformaciones correspondían a las dos dimensiones y a la tabla de hechos. Finalmente se realizaron consultas SQL a la base de datos para corroborar que todos los datos se cargaron de forma adecuada en el proceso. Para esto se realizan consultas a cada una de las tablas, es decir, las dos dimensiones y la tabla de hechos.